Bélgica en alerta tras varios arrestos por planear actos terroristas. Sí, una información y una noticia que se generó el día 18 de junio de 2016, muy importante para entender cómo se encuentra la lucha contra el terrorismo y el peligro que aún es latente y muy alto, puede que más que en el pasado, del terrorismo extremista islámico en Europa. Con información del Huffington Post de última hora, a horas de la madrugada, en Bélgica se informaba que 12 sospechosos habían sido detenidos, dos sospechosos de planear atentados terroristas y aún implicado en el ataque en Bruselas, en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas. Según lo informa la agencia EFE, el primer ministro belga Charles Michel anunció el 18 de junio que Bélgica mantendrá el nivel de alerta actual. 3 en una escala de 4, se encuentra en el nivel 3, casi el nivel de alerta máximo, tras la operación antiterrorista en la que fueron detenidos 12 sospechosos que presuntamente planeaban un atentado inminente en Bruselas, según la prensa nacional, según la prensa belga. Los distintos eventos públicos previstos para los próximos días se mantendrán con medidas de seguridad complementarias y adaptadas, señaló Michel en una rueda de prensa en la que explicó que estas han sido las recomendaciones del Centro de Crisis belga, que ha decidido mantener el nivel de alerta 3. Este centro de crisis es una instancia del gobierno que evalúa el tema de la seguridad y sobre ello ahondaré en unos instantes. Estamos extremadamente alerta, seguimos la situación hora por hora, aseguró al tiempo que dijo querer enviar un mensaje de determinación, serenidad y calma. Michel se dirigió a los medios después de participar en un Consejo Nacional de Seguridad convocado de manera urgente para el 18 de junio, tras la operación antiterrorista de ese mismo día que según la prensa nacional ha impedido evitar un atentado inminente que podría haberse producido ese mismo día, 18 de junio, en Bruselas. La cadena RTBF apunta a que algunos de los individuos arrestados a los que la policía seguía de cerca fueron vistos ese viernes circulando en coche cerca de la Plaza Rogier de Bruselas, donde hay instalada una pantalla gigante que emite los partidos de la selección belga, que jugaba a las 15 horas de la tarde, hora local, contra la selección de Irlanda en la Eurocopa que se disputa en Francia, la Eurocopa de fútbol que se disputa en Francia. Pero con respecto a los 12 sospechosos detenidos, 12 personas fueron arrestadas el 18 de junio en una nueva operación antiterrorista en Bélgica al ser sospechosas de querer cometer uno o varios atentados en el país, informó la cadena RTBF, pero también se tenía información de que esos atentados y esos sospechosos planeaban ataques en Francia a propósito de la Eurocopa de Naciones. La operación se desarrolló principalmente en la región de Bruselas, pero también hubo registros de redadas antiterroristas en las regiones de Valonia y Flandes, en un total de 16 localidades belgas. Lo informaba también el portal Sky News, @Sky News, informando lo siguiente: 12 people suspected of planning fresh terror attacks arrested in Brussels as part of a major police operation. 12 personas sospechosas de planear atentados terroristas recientes, ataques terroristas recientes, arrestadas en Bruselas como parte de una gran operación policial. También 3 belgas estaban entre los implicados entre esos 12 sospechosos. 40 personas fueron detenidas en un primer momento, pero solo 12 de ellas permanecen detenidas y hasta 152 garajes fueron registrados, según precisó la Fiscalía Federal de Bélgica en un comunicado. Un juez de instrucción decidirá en las próximas horas si pone a todas ellas bajo mandato de arresto. La Fiscalía dijo no poder revelar la identidad de las personas detenidas y se limitó a decir que la operación se llevó a cabo en el marco de una investigación por terrorismo. Sí aclaró que no se encontraron armas ni explosivos durante los registros. Ahora, ¿cómo debe configurarse la estrategia antiterrorista en Bélgica para evitar que se afecte a Francia y viceversa? Francia y Bélgica son 2 países hermanos, son países aledaños el uno con el otro. Pero lo que sucede en Bélgica en cuanto a política de seguridad antiterrorista va a afectar a Francia, sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque toda operación que lleve a cabo Bélgica en contra del terrorismo va a beneficiar a Francia, y toda operación que lleve Francia en contra del terrorismo va a beneficiar a Bélgica. Y en eso se basa la posibilidad y la idoneidad de que la Fiscalía
coloque a estas personas bajo mandato de arresto para que la rigurosidad del caso sea mayor. Y sea mayor en el sentido de que se apliquen medidas que vayan más allá de redadas antiterroristas. Porque si bien tras los ataques en París, Francia declaró un estado de emergencia y respondió enviando sus portaaviones más grandes, el Charles de Gaulle, a Siria a bombardear posiciones del Estado Islámico, no se puede permanecer enfrascado en la idea, y esto es debe ser una política de Estado tanto en Francia como en Bélgica y también en Europa, en toda la Unión Europea. No se puede permanecer enfrascado en la idea de que se debe combatir siempre el fuego con fuego. No. Hay ocasiones en las que el fuego debe ser combatido con inteligencia, con ideas, y esas ideas se deberían basar en medidas ejecutivas de política de seguridad antiterrorista por parte de los gobiernos belga y francés. Bélgica y Francia deben configurar estrategias en un programa de política de seguridad antiterrorista. Voy a estar dando en unos instantes, pero no debe ser siempre el fuego combatido con fuego, sino con ideas. Y las ideas se basan en atacar la raíz del problema, no en atacar a los elementos que exacerban el problema, que son los terroristas que perpetran estos ataques, sino en ir a la raíz del problema para evitar que esos terroristas se vean en la situación de llevar a cabo estos atentados. ¿A qué me refiero? A que se debe evitar el reclutamiento y la radicalización de personas que son nacionales de esos países, son belgas, los que pueden llegar a perpetrar atentados en Bélgica. En el caso de Francia fueron franceses los que perpetraron el atentado. Entonces, así como puede haber belgas que perpetren atentados terroristas en Bélgica, se deben evitar y eliminar los mecanismos de radicalización que llevan a estas personas a caer en la ideología extremista de ISIS, a ser reclutados por ellos y a participar en esos atentados que ellos les dicen que efectúen, que realicen. Es por ello que la política de seguridad antiterrorista que debe configurarse en Francia y en Bélgica, más allá de redadas antiterroristas, se deben basar en lo siguiente: en planear redadas y operativos no actuando unilateralmente, sino también en conjunto con la Europol, que es la policía europea, European Police, y la Gendarmería de Francia, para que Francia y Bélgica acuerden una política bilateral de seguridad antiterrorista en la que el Escuadrón de Operaciones Especiales de Bélgica y la Gendarmería francesa trabajen en conjunto, tanto en Francia como en Bélgica, para que se puedan desmantelar las células yihadistas y que organizaciones e instituciones clave en la seguridad, en este caso de Bélgica, como el Centro de Crisis Belga, en conjunto con la Agencia de Inteligencia Belga y la Agencia de Inteligencia Francesa, aprueben una resolución en la que tanto la inteligencia belga como la francesa, junto con el Centro de Crisis Belga, intercambien información de inteligencia en materia de ubicación de estos terroristas y estas células yihadistas que hay, y es innegable decir que las hay, tanto en Francia como en Bélgica, para que de esa manera se pueda actuar previendo lo que puede ser una nueva ola de ataques tras reclutamientos. Y allí quiero llegar. Tanto en Bélgica como en Francia podrían reformarse las leyes de telecomunicaciones para que los gobiernos tanto de Francia como de Bélgica tengan las facultades de interceptar y bloquear las páginas web que están en la dark web, la web oscura o la deep web, la web profunda, donde residen y están incrustadas las direcciones web de ISIS, a través de las cuales reclutan y radicalizan vía online a tanto belgas como franceses que llevan a cabo atentados en estos países y también que pueden llevarlos a cabo en el resto de Europa. Es por ello que debe atacarse la raíz del problema, insertándose en las páginas de reclutamiento de ISIS a través de una nueva ley de telecomunicaciones que pueda darle facultades al gobierno de Francia y al de Bélgica de llevar a cabo esta tarea, para evitar que se recluten a más belgas, se radicalizan más belgas y más franceses y más europeos para que ataquen a sus propios países con atentados terroristas, que se intercambie información de inteligencia a través de la inteligencia belga, la francesa y el Centro de Crisis Belga, y también que se acuerden y se planeen redadas antiterroristas junto con la Europol como factor global de unión, y la Gendarmería francesa y el Escuadrón de Operaciones Especiales de Bélgica. En eso se debe basar la nueva política antiterrorista, que vaya más allá de simples ataques y de combatir el fuego con fuego, sino de combatir el fuego con fuego, pero también combatir el fuego con inteligencia, que trabajen en conjunto Francia y Bélgica, que han sido los países más afectados por estos atentados, para que sea un modelo y un paradigma de política de seguridad antiterrorista en la Unión Europea misma, lo acuerden el resto de los países,
tanto Francia como Alemania, España, Italia, y de esa manera Europa puede ser un lugar más seguro y progresivamente libre de terrorismo, y debe ser el ejemplo que están dando Bélgica y Francia, pero debe este ejemplo ser um, fortificado, solidificado, reforzado y consolidado para que se apruebe una política de Estado en la Unión Europea, que sigan los Estados miembros, para que sigan los mismos lineamientos en materia de seguridad antiterrorista, intercambiando información de inteligencia, acordando redadas antiterroristas en todos los países para vigilar, inspeccionar, mantenerse alerta junto con la Europol, y también interceptar a través de las telecomunicaciones las páginas web ocultas en la dark web que reclutan y la radicalizan vía online, tanto a belgas como franceses, y pueden radicalizar también a alemanes, españoles e italianos para perpetrar atentados en sus países, todo con tal de afectar y dañar a Europa. Por parte de ISIS, esta es la política antiterrorista que debe acordarse tanto en Francia como en Bélgica y en el resto de Europa, a propósito de esta redada antiterrorista que ha evitado que 12 sospechosos de planear atentados terroristas vuelvan a atacar Bruselas, y que también perpetren atentados en Francia en plena Eurocopa que se está disputando en ese país.